Bien, les decía que comienza el año escolar y junto con ello comienza también a regir la ley que regula y limita el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos personales en las salas de clases para todos los niveles de educación, desde parvularia, básica y, por cierto, media. Los establecimientos educacionales públicos y privados hasta el 30 de junio tienen plazo de este año para actualizar sus reglamentos internos y para poder definir cómo se va a aplicar esta prohibición y las excepciones en sus contextos. Una ley que busca fortalecer la concentración, los procesos de aprendizaje y la convivencia educativa. Es un paso realmente que va en esa vía. Bueno, es parte de lo que queremos conversar a esta hora con el académico de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, Felipe Kong. Felipe, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora en Sin Pretexto. Muchas gracias por la invitación y comenzar el año escolar que hoy inicia, ¿cierto?, discutiendo este tema. Así que... Total. Justamente, no podía ser mejor. Justamente el día en que ya todos los colegios están iniciando, ¿no es cierto?, su año escolar. Felipe, partamos primero haciendo memoria. ¿Cuáles son las evidencias que llevaron a plantear esta ley? Bueno, en rigor yo creo que hay dos tipos de evidencias, ¿cierto? Que la evidencia empírica del día a día, de lo que pasa en los establecimientos educacionales. Yo creo que el marco general habría que hacerlo un poquito antes, es decir, pensar que un sistema educativo, al menos acá en Chile, es cercano a los 2 a 3 millones de estudiantes, suma eso a las familias, suma eso a las comunidades educativas, entonces estamos hablando de un porcentaje importante de la población nacional y, segundo esto, un factor que tiene que ver con la sociedad, ¿cierto? Como sociedad nos estamos afrontando una era digitalizada. Entonces, como te decía, hay dos evidencias. Una evidencia que obviamente que es la empírica, que es lo que uno ve en el día a día, lo que los profesores ven en el día a día, lo que uno como padre, la sociedad en general ve, y lo que la investigación ha demostrado respecto al uso. Yo creo que son dos cuestiones que son interesantes también de distinguir en estas investigaciones. O sea, lo que pasa es que son investigaciones que no son comunes para todos. O sea, tú en la introducción que tú planteabas es muy interesante, porque, es decir, desde primero básico, ¿cierto?, hasta cuarto medio, pero pasan muchas cosas de primero básico a cuarto medio en términos de edad, ¿cierto?, desarrollo psicosocial de niños y niñas, ¿cierto? La edad, por un lado, está como referente, por otro lado, tiene que ver el tiempo en pantalla que tienen, y por último, el uso que se tiene. O sea, no es el mismo uso que le da un niño primero básico a un niño o un joven de cuarto medio. Entonces, las investigaciones varían como en ese margen, y lo que ha demostrado básicamente que el gran problema de las pantallas en el sistema escolar es la fragmentación, ¿cierto? Una fragmentación de los tiempos de atención o de lo que pasa en la hora de clase, que es muy interesante. Yo creo que, Mirna, la discusión es una discusión más que tecnológica, una discusión pedagógica. O sea, es lo que la investigación han demostrado. O sea, que no tiene que ver con un rechazo hacia la tecnología, sino una mejora en la interacción pedagógica. Por ahí lo que claro, Felipe, hagamos un doble clic ahí porque todas las investigaciones en definitiva apuntan a que afecta y altera la capacidad de adquirir conocimiento de los niños que están expuestos a las pantallas en el contexto de una sala de clase. Sí, lo que pasa es que la evidencia es concreta, que sí hay un deterioro y investigaciones que se plantean, bueno, a la vanguardia de países, no sé, Francia, Nueva Zelanda, el mismo España y todo, y una investigación también acá en Chile, que el principal problema tiene que ver incluso con espacios de justicia educativa o justicia social, donde a los estudiantes que más afecta la exposición a pantalla, ¿cierto?, en esta lógica como de fragmentación de la experiencia pedagógica, son los estudiantes más rezagados. Es decir, hay un doble o sea, daño respecto al uso de las pantallas. Yo le llamo al uso y abuso, creo yo, del uso de las pantallas en los sistemas escolares, que específicamente a este grupo de estudiantes que por lo demás son los más rezagados. Y otras investigaciones que también son muy interesantes, que van planteando que cuando se le pregunta, una investigación de la UNESCO también, que se le plantea y se le preguntaba a los estudiantes si es que el celular, el móvil, ¿cierto?, que de lo que estamos hablando, este aparato tecnológico era un distractor o no, hay un reconocimiento menor a que sea
un aparato, ¿cierto? Un dispositivo que los distraiga. Pero eso también es muy propio del uso que nosotros hacemos de estos teléfonos. O sea, nadie reconoce, ¿cierto?, que muchas veces uno mismo, como adulto, ¿cierto?, pasa horas y horas en esta especie, como yo no sé si adicción será la palabra correcta, pero con este vicio que tenemos. Entonces, que ya el hecho, esa investigación demuestra, claro, que los estudiantes no reconocen que los distrae, pero sin embargo, la evidencia empírica en la investigación los distrae. Entonces, ya el no reconocimiento de decir, bueno, hay algo que está demostrando que es una especie como de este uso impulsivo. Yo creo que eso es lo que la ley quiere regular. Perfecto. Vamos a un punto también, Felipe, para entender bien cómo se aplica esta ley, porque la ley prohíbe completamente, eso es lo que quiero preguntarte, los celulares o establece restricciones, ¿cuáles o excepciones? ¿Cómo va a operar? Sí, mira, acá lo que establece el ministerio llama, como igual un símil muy interesante, como el modo avión, modo aula. Entonces, el modo aula tiene que ver que se restringe el uso del aparato celular específicamente en horario de clase, pero mantiene cierta, al menos 5, que en los reglamentos que las escuelas estos debiesen ellos de aquí al 30 de junio tener en funcionamiento, es primero con elementos de necesidad, son 5 los básicos. Primero por necesidad pedagógica, es decir, si el profesor o profesora determina que es necesario el uso pedagógico, por ejemplo, una salida, de que el estudiante saque alguna fotografía, algún dato que quieran utilizar. Segundo, con necesidades educativas especiales. Tercero, por salud, por emergencia, obviamente, y por seguridad. Entonces, no es un uso prohibitivo completamente, sino tiene algunas particularidades. Y es muy interesante, yo creo que es positivo este concepto que, como analogía que ha hecho el Ministerio, como modo aula, es como el modo avión cuando te subes a un avión. Maravilloso. Y dice, por favor, ahora todos los dispositivos modo porque interfieren las señales. Yo creo que esa metáfora, esa analogía, es lo que el Ministerio ha tratado de transmitir. Había un problema, eso sí, porque la comunicación no ha sido tan efectiva y eso también es parte del mismo problema. O sea, es no entender, no ir a la fuente primaria de la información, que es básicamente la ley, cómo esta se quiere implementar, y esto emergió con ciertas polémicas por parte incluso de los cuerpos de profesores y profesoras, ¿cierto?, que alertaban que ellos tampoco podían usarlo. Entonces, todo esto tiene que ver con esta fragmentación, insisto, de la información. Perfecto. Felipe, un punto ahí porque hablábamos de los reglamentos, pero para hacerlo más simple, cada colegio va a ir adaptando esta ley según su contexto. Me explico. Por ejemplo, determinará cada colegio qué pasa con los celulares. ¿Los dejan en una cajita a la entrada de la sala? ¿Quedarán en inspectoría? ¿O cada cual tendrá su celular, pero nadie lo podrá ocupar si es que no es el caso? ¿Cómo va a operar eso? Sí, mira, cada escuela, ¿cierto?, tomará, la ley determina que lo que quiere la ley regular es el uso personal del teléfono, ¿cierto? El uso personal de niños y niñas y jóvenes respecto al teléfono, incluidos profesores, en espacio de aula. Eso es lo principal interesante de rescatar. Después, recuerda que tener un espacio desde el que el niño o niña entra a la escuela, ¿cierto?, hasta que sale, donde están incluidos los recreos o distintas otras actividades. Entonces, lo que cada escuela en su reglamento determinará será este uso. Y también recordar que uno dice, bueno, no, cada escuela hará como quiere. No es tan así tampoco, porque las escuelas públicas están hoy por hoy vinculadas a servicios locales de educación, ¿cierto? Las escuelas particulares subvencionadas, muchas de ellas no están en forma aislada, sino pertenecen, ¿cierto?, a una especie de consorcio, congregaciones religiosas o otra entidad. Entonces, que las decisiones que se van tomando bajo esta norma son básicamente las que demanda, obviamente, el contexto, y lo que hace es poder, insisto, es regular este espacio y proteger esta hora de clase, ¿cierto?, esta hora de atención, esta hora de una necesidad. Por eso la discusión es pedagógica. O sea, la comunidad educativa debe sentarse a evaluar pedagógicamente cómo poder hacer la mejor forma de aplicación de esta ley. Y por lo demás, o sea, está comprobado que el resultado con una ley punitiva, ¿cierto?, una ley sancionatoria,
Ujú. no aportaría nada a la dirección de del corazón o de la ley, sino es básicamente tener la capacidad de que sea una reglamentación formativa y una reglamentación proporcional, o sea, estamos recién comenzando, o sea, hay que cambiar ciertos hábitos culturales que hemos tenido como instalados del uso del celular. Imagínate, post pandemia, ¿cierto? Las escuelas se metieron dentro de las casas, hoy por hoy esta situación sucede que las casas se quieren meter dentro de la escuela, hay dinámicas, ¿cierto? Que los niños y niñas van con sus teléfonos y los padres le preguntan cómo va, qué colación llevó, o sea, hay un montón de dinámicas que son de índole menor o doméstica que uno podía pensar, pero que sin embargo interfieren en todo este proceso. Entonces, como es un cambio cultural, lo que También, debía establecerse es formativo claro. y con criterio realidad. Y por ahí las comunidades debiesen trabajar en Perfecto. ello. Mm. Sí, déjame contar que estamos conversando a esta hora con Felipe Con, que él es académico de la Facultad de Educación de la Universidad de Portales, y esto a partir de ya el comienzo a regir de la ley 21.801 que regula y limita el uso de celulares en las salas de clases. Eh, ¿Qué es lo primero que tendrías tú que, a ver, como investigador de este tema, qué es lo que tendría que empezar a ocurrir? Un poco en este antes y después, que sin duda es paulatino, pero una vez ya que el profesor o profesora tenga, comillas, un cierto control de la clase, sin estos aparatos que interfieren de la forma en que lo hemos hablado, ¿qué tendría que empezar a pasar? Yo creo que lo primero es, tiene que hacer un ejercicio de transición y debe, por eso hablamos de este concepto como de impulsividad, ¿cierto? De esta manera como, Ujú. como el uso, evitar el uso impulsivo, pero hay una demanda muy importante para nosotros los profesores de que nuestra clase sea tan buena, ¿cierto? Que ese impulso también lo controlemos no tan solo con el reglamento, sino también con nuestro desempeño, nuestra interacción pedagógica. Y eso va a demandar ciertos cambios en situaciones. Por eso investigamos nosotros acá en la universidad hace mucho tiempo la educación al aire libre, es decir, cómo otros Mm, contextos contribuyen a lo que nosotros llamamos menos pantalla, más tierra, de claro. poder ir haciendo una transición, no demonizando obviamente el uso de los teléfonos, no demonizando la tecnología, sino poder ir adquiriendo, ocupar los teléfonos, la tecnología como una herramienta, es decir, la sociedad, Mm. la humanidad ha ido cambiando en la medida que ha ido perfeccionando el uso de alguna herramienta y creo que nosotros en la tecnología no hemos logrado el perfeccionamiento del uso de esta herramienta. Entonces eso es lo que ha Mm. llevado a que estemos más trabados, ¿cierto? Hay cuestiones de investigaciones que se han probado que las funciones ejecutivas se han ido visto mermadas, una en específico que tiene que ver con la memoria de trabajo. Y la memoria de trabajo es cuando el profesor o profesora entrega una indicación y los estudiantes a lo mejor están distraídos porque están con el uso del teléfono y tienen que entregar 3, 4, 5 veces la misma indicación. Mm. Entonces, no hay un tema de que hay una falta de voluntad del profesor de no querer entregar esa indicación, sino hay una lógica formativa de tratar que el estudiante preste atención para que esa atención que tiene que ver con alguna tarea a lo mejor académica, matemática, lenguaje, ciencia o arte, que le sirva para la vida. Es decir, la capacidad de atención no tan solo te sirve en el aula, sino es una habilidad que te Pues, acompaña el resto de tu vida. total. Claro, Sí, ahora el celular está demostrado que el exceso de pantalla, yo no sé ahí, por supuesto no soy experta en el tema, pero genera o puede desarrollar más déficit atencional en un niño, por ejemplo. o sea, lo que hay un avance, ¿cierto? Sí, o sea, la respuesta corta es sí, o sea, Mm. hay un déficit atencional porque la atención está puesta en otro espacio. Entonces, automáticamente, por definición, el déficit atencional tiene que ver con la captación de atención respecto a una interacción pedagógica, ¿cierto? Que se realice. Entonces, dicho esto, cualquier espacio Ujú. de distracción contribuye a eso, pero no tan solo tiene que ver con la distracción, sino tiene que ver con el tiempo, la exposición que hay, tiene que ver con el cortisol, tiene que ver con los algoritmos que tienen estas redes. Entonces, lo que te comentaba al comienzo tiene que ver con la edad, ¿cierto?, con los cuales los niños están, con el tiempo de exposición y el uso que se le otorga. Entonces, eh, no hay evidencia que demuestre lo contrario, no hay evidencia que indique que el uso
y abuso, ¿cierto? Dependiendo de la edad, dependiendo del tiempo en pantalla, dependiendo del tipo de uso, favorezca el aprendizaje si no está mediado. O sea, tiene que haber un ejercicio de mediación. Entonces, por eso es tan Por importante supuesto. creo que es una buena decisión. O sea, creo que es una buena decisión colocar ciertos márgenes que como sociedad, como Totalmente. cultura, no fuimos capaces de instalar. Felipe, pero un punto aquí bien importante, ¿no? Después de la sala de clase, después del colegio, después de la jornada escolar, ¿qué pasa ahí? Porque obviamente va a haber como hay ya una dependencia al aparato, inmediatamente la persona, el joven, el niño, niña va a querer ver su celular, comenzar a interactuar, porque los celulares también tienen que ver con ser parte de una comunidad. Mm. Entonces, esa es digamos, el gran conflicto que enfrentan los padres y madres hoy día. ¿A qué edad debiera ser autorizado el celular? Uno, y segundo, ¿hasta qué punto restringir en casa el uso del celular? Sí, yo creo que es interesante la pregunta, Mino, porque tiene que ver con el celular y no necesariamente Mm, con la tecnología, que son dos cuestiones diferentes, ¿cierto? El claro. celular como aparato que te proporciona un caudal de información, de entretención, o quieres llamarlo tú, pero que no necesariamente está vinculado con la tecnología, ¿cierto? Porque en realidad lo que haces tú es mueves con el dedo para arriba o apretas algún botón en tu pantalla táctil y aparecen y emergen cosas. Entonces, dicho esto, lo que sería necesario es un tema, un cambio cultural. Y eso es meternos en algo mucho más complejo como sociedad. Yo a mis alumnos siempre le digo, hay una frase muy interesante de un pensador peruano que él dice que la cultura es aquello que imposibilita lo que antes era posible por falta de cultura. Entonces digo yo, imagínense un Mm, chiste machista. Así, claro. 20 años atrás, el Festival de Villa nos hemos reído, un chiste machista, pero ha pasado cultura por nosotros como sociedad, que eso absolutamente ahora no nos causa ninguna gracia porque Mm, hemos adquirido cultura que nos ha permitido cuestionar, etc. claro. El mismo proceso el que uno debiese esperar que suceda con el uso y abuso incluso de los teléfonos donde ya no es necesario. Y otra cuestión que también yo lo planteo desde por eso que sea una discusión pedagógica, que son los Ujú. escenarios, son los espacios. Si uno va a una consulta médica, en una consulta médica uno, cuando el doctor está con uno y todo, uno no está con el teléfono viendo, riendo en una red social, si no tiene ciertos espacios de atención o respeto Claro. al desempeño de la profesión. Y algo ha pasado que en los sistemas escolares, el profesor que está dentro de una sala de clases, ¿cierto? Que está ejerciendo su profesión, ha perdido ciertos espacios de respeto porque ahí el estudiante a lo mejor está validado que él sí puede estar revisando una red social, compartiendo, Claro. enviando un WhatsApp y todo. Entonces, volver a recuperar ciertos elementos propios, insisto nuevamente, con una mirada pedagógica, humana, Correcto. de conexión, eso yo creo que tiene que ver con, Claro. con un cambio cultural. Felipe, pero ahí lo que te digo, o sea, ¿en qué medida, si antes los papás y mamás o la persona era la cuidadora, ¿no? Ponía al niño frente a la pantalla del televisor para que lo dejara tranquilo, ya. Hoy día, tú ves, yo me toca ver cuestiones que los encuentro pero horrorosas, o sea, niñitas, guaguas de menos de 2 años que les pasan el celular. ¿Te fijas? Entonces, preguntarte, ¿no? ¿Cuál es la evidencia que hay respecto de en qué minuto debe ser? O sea, ¿cuál es el límite mínimo que debe tener un niño o niña para tener acceso a un celular? Y dentro de, ya una vez que se le otorga el celular, ¿cómo debe ser ese control parental? Sí. Mira, es una discusión que debe darse, yo creo, que en los núcleos de la sociedad. Eh, Entendamos el concepto de familia, ¿cierto? Como la agrupación de adultos, ¿cierto? Que protege el bienestar de un niño o una niña. Entonces, dicho esto, es una discusión que debe darse en esos contextos, como bien dices tú, guaguitas, ¿cierto? Que están con el Ujú. teléfono, que sus primeras interacciones no tienen que ver con el mundo real, sino tienen que ver con el mundo, con una pantalla donde incluso las formas, las proporciones que hay en una pantalla no es el mundo real, o sea, no es una pelota, un balón, ¿cierto? No es, tiene una forma real, circular, ¿cierto? Con Mm. textura, con un montón de elementos, que la pantalla no te otorga eso. Entonces, Claro. lo primero es que tienen que ser discusiones de carácter familiar, nuclear,
¿cierto? Son discusiones de Estado, por eso esta conversación es interesante, porque es poder discutir estos temas, tiene que ver con el raciocinio, tiene que ver también que nosotros en el mundo adulto también estamos sumergidos en las pantallas tal cual, entonces con los espacios de una sociedad que te empuja, que está difícil, que entonces, que si tú quieres comer tranquilo, a lo mejor la pasar el teléfono a ese niño o niña te ayuda a poder hacer los deberes de tu trabajo, en la casa o donde sea. Entonces, tiene que ver con la complicación del mundo que estamos viviendo y la simpleza de que te entrega este aparato como un elemento de distracción o entretención, donde no medimos las consecuencias. Entonces, por eso a lo mejor en el sistema escolar, y volvemos a eso, es bueno, o sea, es una buena señal que en este volumen que te decía yo de casi 2 millones de estudiantes, suma la familia, suma la comunidad, o sea, es un volumen grande, ¿cierto?, de personas como sociedad, donde se está tratando de establecer una transformación cultural. Absolutamente. Felipe Conca, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, muchísimas gracias por habernos acompañado con este importantísimo tema esta tarde. No, muchas gracias por la invitación y el llamado a todos es apoyar Absolutamente. esta reflexión. Así que esté muy, muy bien y muchas gracias por la conversación. Gracias a ti una vez más. Chao, chao. Chao, chao. Bien, nos vamos a ir al corte y al regreso vamos a hablar de obesidad. Justamente hoy día se conmemora el Día Mundial de la Obesidad y lamentablemente nuestro país está en los rankings más elevados del mundo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo frenamos esta suerte de epidemia? Al regreso se lo contamos.